profe. Buen día. Bueno, buenos días. Para empezar, antes de empezar con el tema que nos corresponde al día de hoy, que es la segunda y última parte de integración indefinida, vamos a hablar un poco de lo que sería la evaluación. Recuerden que ustedes me habían preguntado por el tema del práctico. Yo hablé con el profesor del práctico, el ingeniero Calustian. Él me dijo que el parcial creo que se lo va a tomar el día 27 de octubre, martes 27 de octubre. Entonces me dijo que les iba a avisar si tenían que inscribirse de nuevo o no, que creería que no, pero bueno, por las dudas, él les va a avisar para que ustedes se reinscriban si es que es necesario esa reinscripción. Me dijo además que la modalidad iba a ser igual que en el caso del primer parcial. Tengo entendido que les tomó un cuestionario por la UB, no sé si me equivoco.
Y les pedí yo que se los comunicara por autogestión. No sé si ya se los comunicó, pero creo que sí les iba a poner un mensaje explicándoles. ¿Sí? Sí, Bien, profe, ya nos avisó y todo. bien, perfecto. Con respecto al parcial del teórico, el segundo parcial lo vamos a tomar el lunes 26, ¿sí? Cosa que también les sirva un poco para poder, son los temas, son similares, ya saben que yo les hago preguntas que tienen que ver con la mecánica de resolución, o sea que en definitiva les va a servir estudiar directamente para esa semana. Con respecto al primer parcial, les hago la siguiente aclaración. Yo lo tomaría el día 26 y nos está faltando una sola clase, que es la correspondiente a integración definida. Nos quedan dos lunes, el lunes 12 y el lunes 19. El lunes 12 es feriado, es decir, es el feriado del Día de la Diversidad y demás. No sé si ustedes quieren, yo no tengo problema en hacer lo siguiente. Si a ustedes les parece y ustedes quieren, no tengo inconveniente en darles clase el lunes que viene, es decir, darles clase a pesar del feriado el día 12, eso es si ustedes quieren y nos ponemos de acuerdo, yo no tengo problema en darles clase el próximo lunes, porque de esa manera nosotros tendríamos disponible el lunes 19, o sea, el lunes 12 les daría ya la última clase y el lunes 19 nos quedaría disponible para revisar cualquier contenido que ustedes consideren que le hace falta revisar o no entendieron, o para hacer, como hicimos la vez pasada, antes del parcial, una clase donde yo les muestre un esquema de cómo va a ser el parcial, qué tipo de preguntas tiene y demás. Pero, por supuesto, si ustedes quieren. Si no, directamente el 12, que es feriado, no tenemos clase. Yo el 19 les doy la última clase, que es integración definida, y el 26 rendirían el segundo parcial. Cosa que el lunes 2 de noviembre pueden rendir el recuperatorio aquellos alumnos que así lo consideren. No sé, ustedes díganme qué es lo que prefieren, si prefieren que tengamos clase el lunes que viene, así el 19 nos queda una clase más para hacer esta especie de revisión y ver cómo sería el parcial, o si no, directamente el lunes que viene no tenemos clase y tenemos la última clase el día lunes 19. Ustedes díganme. No Profe, tengo sí, pro. estamos de acuerdo. El 12 la clase y el 19 el repaso. Bueno, perfecto. Entonces quedamos así. El lunes que viene, a pesar del feriado, yo les voy a dar la clase. Así ustedes pueden tener todos los contenidos ya listos para empezar, digamos, el parcial el día 26. Entonces, hacemos así. El lunes 12 yo les doy la última clase. El día lunes 19 vamos a hacer una reunión para poder ver la estructura del parcial y demás, igual que hicimos con el primer parcial. Ya les voy a mostrar la estructura de la evaluación para que ustedes estén tranquilos para rendir el día lunes 26. ¿Estamos de acuerdo? El profe, el 2 de, no, me pregunta acá Tomás si el 2 sería el recuperatorio tanto del primero como del segundo. Exactamente, Tomás, es el mismo día se toma el recuperatorio, en teoría rinden el recuperatorio de uno o dos evaluaciones, en realidad son 5 preguntas, o sea que no hay digamos, inconvenientes. No hay problema, si alguien quiere rendir las dos, me avisa y lo evaluamos para que pueda rendir las dos. ¿Queda claro? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, todo claro, profe. Perfecto, entonces quedamos así. Entonces, el día 12 yo les voy a dar clase, les voy a dar integración definida, que es la última clase. El lunes 19 vamos a hacer, digamos, la revisión de los temas y vamos a ver cuáles serían las estructuras del parcial. El 26 es el parcial y el lunes siguiente, que es el 2 de noviembre, son los recuperatorios. ¿Estamos de acuerdo entonces, no? Perfecto. Entonces,
cosa de que las notas estén cerradas como deben ser, porque ya nos han pedido de ciencias básicas, deberían estar cerradas la semana siguiente, que es la semana final del cuatrimestre, la semana del 9 al 11, al 13 de noviembre. Perfecto, entonces lo que vamos a ver hoy es la segunda parte de cálculo de integración indefinida, tiene que ver con los métodos particulares. Yo ya les subí a autogestión, como les había dicho, el teórico de la clase pasada, y les subí todo lo de derivación. ¿Se acuerdan que de derivación yo no les había subido nada para que no se les confundiera con los temas del primer parcial? Ya les subí las 4 clases que vimos de derivada. De derivada nosotros vimos 4 clases, ya les subí los links, espero que lo hayan podido ver, avísenme si tienen algún problema para descargarlo, pero ahí están las presentaciones con audio de las 4 clases correspondientes a derivada. También les subí una serie de ejercicios resueltos sobre integración indefinida de los métodos generales, lo que es integración por tabla, integración por sustitución e integración por partes. Y también les voy a subir una serie de ejercicios resueltos de lo que vamos a ver hoy, que es integración por métodos particulares, ¿sí? Si ustedes necesitan, yo no tengo problema, les puedo subir, como les decía, yo tengo clases grabadas ya de lo que es la parte práctica, lo que tiene que ver con ya sea la parte de derivación o la parte de integración desde el punto de vista práctico. Si lo quieren, yo se los puedo subir, no tengo ningún problema. O sea, se los puedo subir a autogestión para que ustedes tengan también explicaciones referentes a la parte práctica. Obviamente eso les sirve para el práctico, no para el teórico. Para el teórico es lo que yo ya les he subido. Nosotros no resolvemos ejercicios, ya saben que no hacemos resolución de ejercicios, sino simplemente planteamos los procesos de forma conceptual, ¿sí? Así que yo no tengo problema, si les interesa se los puedo subir, no hay ningún inconveniente. Ahí tienen una clase explicativa, pero de la parte práctica, cómo sería el proceso en términos prácticos. Así que se los subo, no hay problema. Acá me dicen que sí. Sería No hay muy problema. bueno. Sí, sí, sí. Así que les voy a subir ya sea de la parte de la parte de, perdón, de derivadas y de la parte de integrales. ¿Estamos? Bueno, de la parte de derivadas son 5 clases y de la parte de integrales son la misma cantidad que la que tenemos nosotros, o sea, son 3 clases. Solamente que, digamos, enfocado a la resolución práctica. Bien, entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es la última parte de integración definida, que es lo correspondiente a los métodos particulares. Yo voy a compartir mi pantalla, díganme si la ven. Vamos a esperar que... Ahí está. Bien, ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, sí, se Sí, ve. profe, la estamos viendo. Bueno, cualquier duda que tengan, ya saben, abran el micrófono y pregunten, porque yo voy a detener el video para que no nos ocupe espacio en la pantalla. Entonces, cuando tengo detenido el video, se me dificulta el poder ver el chat. Así que si ustedes tienen alguna duda, me abren el micrófono y me preguntan. Bien, vamos a empezar. Entonces, lo que vamos a ver hoy es la segunda parte del cálculo de integración indefinida y tiene que ver con los métodos denominados particulares. Recordemos que los métodos particulares son los métodos que imponen condiciones al integrando, es decir, ya la integral no puede ser cualquiera, sino que tiene que ser una integral que tiene determinadas características. Algo parecido, si lo quieren comparar con el caso de, por ejemplo, los métodos de límite. Nosotros cuando estudiamos límites vimos el método de límites laterales, vimos el método de límites por modificaciones algebraicas, vimos el método de la regla del L'Hopital. Esos eran métodos generales. ¿Por qué generales? Porque en realidad no me dice nada sobre que el límite tenga que tener una determinada estructura.
Pero también vimos un método que se llamaba método de los límites notables. Ese era un método particular. ¿Por qué particular? Porque no era cualquier límite, sino solamente algunos límites que tenían una fórmula particular, una estructura particular. Los métodos que vamos a ver hoy de integración son de ese tipo, es decir, son métodos que tienen la particularidad, valga la redundancia, de que están diseñados para un tipo específico de integrales. El primero de estos métodos es el método de integración de funciones fraccionarias racionales. Básicamente, ¿para qué sirve este método? Para integrar integrales en las cuales yo lo que veo como integrando es un cociente de polinomios. Entonces, para que yo pueda aplicar este método, la integral tiene que ser de un cociente de polinomios. No puede haber funciones trigonométricas, no puede haber raíces, no puede haber, o sea, ni funciones exponenciales. Tiene que ser un cociente polinomio. Recordemos que un polinomio es una expresión en la cual la variable está afectada de un exponente entero. Entonces, ese es el tipo de integrales que se puede resolver por este método, pero además el método impone una condición adicional, porque tampoco puede ser cualquier cociente de polinomio. Tiene que ser un cociente de polinomio en el cual yo no pueda dividir. Recuerden que cuando nosotros teníamos un cociente de polinomio, existían distintas alternativas para saber si se podía dividir o no. Porque recordemos que si el grado del numerador era mayor o igual al grado del denominador, entonces sí se puede dividir. Quiere decir que si el máximo exponente que tiene x en el polinomio p es más grande o igual al máximo exponente que tiene x en el polinomio q, entonces se puede dividir y este método no se puede aplicar. Ojo cuando yo digo que no se puede aplicar, porque no significa que yo, si quiero, lo haga el método, es decir, lo resuelva, por decirlo de alguna manera. A lo mejor se puede dividir y yo lo aplico al método. Es decir, no es que me voy a encontrar con una situación en la cual no puedo resolver. No, si yo quiero lo aplico al método, pero el método está mal aplicado porque está mal diseñado para decir, no está diseñado para ese caso. Sería algo así, por ejemplo, si nosotros resolvemos un límite y no encontramos con que el límite me da, por ejemplo, 2 sobre 0. 2 sobre 0 es indeterminado, yo no puedo usar L'Hopital, pero si yo quiero puedo derivar arriba, puedo derivar abajo y ver qué es lo que pasa. No obstante, aunque llegue un resultado, no es válido el procedimiento. Acá pasa lo mismo. Si el grado de arriba es igual o digamos, mayor que el grado del de abajo, no se puede aplicar este método. Ahora, cuando el grado del numerador es menor que el grado del divisor, entonces ya no se puede dividir y en ese caso sí se puede aplicar el método. Entonces, ojo, es un método particular y está diseñado para determinados tipos de integrales. Se lo advierto porque en los exámenes finales, en algunos casos dieron integrales en las cuales el grado de P era mayor que el grado de Q. Es decir, le daban una integral donde, por ejemplo, P era de cuarto grado y Q era de segundo grado. Y muchos alumnos resolvían la integral utilizando el método y se daban cuenta después que se los consideraban mal. A pesar de que habían llegado a una solución, y no, les decían, no, esto está mal. Y cuando preguntaban por qué, les advertían que este método no era ejecutable en ese caso. Entonces, mucho cuidado, recuérdenlo, las condiciones son que sea un cociente polinomio, pero que no se pueda dividir. La pregunta sería, por ejemplo, en el caso de estas integrales que se dieron en los exámenes finales, ¿qué se debe hacer? Bueno, ¿qué pasa si la división es factible? Si yo puedo dividir, o sea, el grado de P es mayor o igual que el grado de Q, entonces hay que dividir. O sea, lo que yo tengo que hacer es dividir. Dividir P dividido Q. Ustedes conocen procedimientos para dividir, entre los cuales, dependiendo cómo sea la expresión de Q, pueden incluso aplicar la denominada regla de Ruffini, me imagino que la recuerdan,
del ingreso. El tema es que cuando yo divido dos polinomios pueden ocurrir dos cosas. Puede ocurrir que la división me dé exacta, sin resto. Es decir, cuando yo divido P dividido Q, me dé un tercer polinomio conocido como cociente, que es una expresión única, o sea, no tengo resto. En ese caso, a la integral que era el cociente se la reemplaza por la integral del cociente. Es como que yo les dijera, yo tengo la integral de 4 dividido 2, y como 4 dividido 2 es 2, entonces la integral de 4 dividido 2 es igual a la integral de 2, algo así. No me hace falta ningún método porque esta integral es inmediata, entonces en este caso que la división sea exacta, ven, el procedimiento es muy sencillo. Ahora, si la división no es exacta y me queda el resto, en ese caso, yo lo que voy a tener es que a la integral original, al cociente, lo voy a descomponer en dos integrales. Una integral en la cual está el polinomio cociente, es decir, está C, pero hay otra integral en donde está el resto, lo que no pude dividir, dividido Q. Entonces, si la división no es exacta y tiene resto, la descomposición es de este tipo y el método se aplica solamente a la integral que involucra al resto. ¿Se entiende? ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Pregunto. Entonces, es un método particular. Recuerden, si la división es exacta, si se puede dividir, hay que dividir. Si la división es exacta, no me hace falta el método. Si la división no es exacta, el método se aplica solamente a este pedacito del ejercicio. Eso es algo que ustedes tienen que tener en claro. Pero vamos a ver cómo es el método. Primero vamos a entender el método de forma general. Es decir, vamos a ver cómo es el método de forma general, de forma estructural. El método consiste en descomponer la integral original en una suma de integrales que tienen por ventaja ser 100% inmediatas. Es decir, las integrales que yo voy a obtener son todas de tipo inmediato. Entonces, nosotros tenemos la integral original, que es la que me plantea el ejercicio. En esa integral original lo que voy a hacer es calcular las raíces del divisor, necesito calcular las raíces del divisor, y una vez que yo tengo calculadas las raíces del divisor, voy a descomponer esta integral en una suma de integrales. Esta suma de integrales tiene el beneficio de que son todas inmediatas. Ahora, en esta suma de integrales yo veo que los integrandos son cocientes. En estos cocientes, los numeradores son constantes no arbitrarias. Cuando decimos que son constantes no arbitrarias, significa que esta A, esta B, esta N, no son como la constante C de integración que representaba cualquier número real. No, estos tienen valores específicos, valores que son concretos para cada ejercicio. Depende cómo sea P, cómo sea Q, A va a tener un valor, B va a tener otro valor y demás. Y los denominadores dependen del tipo de raíces del divisor. Por eso es que lo primero que tengo que hacer es calcular las raíces del divisor para saber cómo van a ser las expresiones que van aquí en el denominador. De esa manera, entonces, yo parto de un ejercicio en donde tengo un cociente polinomio y construyo una suma de integrales que ya están resueltas, están en la tabla. Y de esa manera nosotros podemos resolver. Las soluciones que dan estas integrales son inmediatas y tienen solución, son funciones de tipo logarítmica, funciones de tipo potencial, o funciones del tipo arco tangente, pero son siempre del mismo tipo, o sea, no cambian. No importa cómo sea el polinomio P o cómo sea el polinomio Q, no importa si P está completo o es incompleto, si es de grado 3 o es de grado 4, no importa cómo sea Q, si Q está completo, está incompleto, no interesa. Mientras no se pueda dividir y el método sea aplicable, siempre voy a tener una suma de integrales que ya de antemano yo voy a saber que me da
o una función logarítmica, una potencial o una función del tipo arco tangente. El tema es que este método tiene dos ventajas muy importantes. La primera ventaja es que no cambia la variable, trabaja siempre en variable X. Y la segunda gran ventaja que tiene, que esto es muy útil para la parte práctica, es que es mecánico. Yo sigo exactamente los mismos pasos siempre. No cambian los pasos, ya le dije. No importa si el polinomio está completo, está incompleto, si es tercero, los pasos son exactamente iguales, siempre iguales, por lo cual no necesito ni siquiera pensar en qué debería hacer, distinto de los casos como sustitución y demás, donde hay que sí analizar qué me conviene o cómo trabaja. Vamos a ver entonces, los denominadores dependen de las raíces del divisor, por lo cual vamos a pensar que las raíces de un polinomio pueden ser, como dice acá, raíces reales simples, es decir, todos números reales y distintos, esa es una posibilidad. Si es ese el caso, entonces yo a este polinomio lo voy a descomponer en una suma de integrales donde lo que voy a poner aquí como divisor es el binomio de la raíz. ¿Se acuerdan que cuando ustedes factoreaban un polinomio usando sus raíces, yo tenía que poner x menos el valor de la raíz? El valor de la raíz podía ser positivo, podía ser negativo. Si era positivo me quedaba una resta, si era negativo me quedaba una suma. Pero yo voy a tener uno de estos por cada raíz. Quiere decir que si Q es de grado 5, acá voy a tener 5 paréntesis como esto. Si Q es de grado 6, acá voy a tener 6 paréntesis y así sucesivamente. El tema es que todas estas integrales, si ustedes se fijan, son iguales. Arriba está la constante, abajo está el binomio. Arriba está la constante, abajo el binomio, arriba la constante, abajo el binomio. Pero A, B y demás son constantes, por lo cual yo las puedo sacar del signo de integración. Con lo cual, en el integrando me quedaría 1 dividido el binomio, 1 dividido el binomio, 1 dividido el binomio. Y todas estas integrales tienen por solución la función logarítmica. Es decir, esta integral tiene por solución el logaritmo de x menos x, el logaritmo en valor absoluto, esta tiene por solución el logaritmo del binomio. Porque en la tabla me aparece esta integral, u' sobre u. Y si ustedes se fijan, cada uno de estos divisores es x más o menos un número, porque recuerden que x1, x2, xn son las raíces, o sea, son números. Yo lo que tengo acá es x menos o más un número, dependiendo del signo de la raíz. Si yo derivara este paréntesis, si yo derivara este binomio de primer grado, ¿cuánto me daría la derivada? Y si yo derivo este binomio, la derivada del número es 0 y la derivada de x1. Quiere decir que la derivada de todo este paréntesis sería 1. Entonces, si yo comparo esta integral que está en la tabla con esta integral, son compatibles. Arriba está el 1, que es la derivada de lo que está abajo. Conclusión, todas estas integrales son iguales y todas tienen la misma solución. Entonces, como ven, el método es mecánico. Lo único que tengo que saber es cuáles son los valores de las raíces. Este es el caso de las raíces reales simples, es decir, son todos números reales y distintos. Pueden ser números enteros, pueden ser números fraccionarios, pueden ser números irracionales. Lo importante es que sean números reales y diferentes. El segundo caso sería el de las raíces múltiples. Cuando hay una raíz múltiple, cuando es el mismo número, pero está repetido. Es decir, es el mismo valor repetido una cierta cantidad de veces. En ese caso, el proceso también es parecido. Solamente que como se trata de una raíz múltiple, es como que acá entonces yo voy a hacer una cosa diferente acá. Es decir, al factorial me queda distinto, y entonces la descomposición es parecida, pero no igual. Fíjense que otras veces, tantas integrales como raíces,
pero ahora en los denominadores me aparece en el primer denominador la misma expresión que está acá. En el segundo denominador me aparece la misma expresión, pero elevada a un exponente una unidad menor. En el tercero, otra expresión con la misma, el mismo elevado a uno que, y ya voy restando a este exponente una unidad que llega al valor 1. Es decir, que la última integral, fíjense que es igual que a las integrales del caso anterior. El tema es que siguen siendo constantes A, B y todas las letras que tengamos arriba, por lo cual yo las puedo sacar del integral. Escribir la expresión que está elevado a la n como una expresión elevada a potencia negativa. Lo mismo con esta, lo mismo hago. La dejo como está porque ya sabemos que esa me va a dar un exponente distinto a 1, la voy escribiendo con exponente negativo. Acá me queda menos n más 1 porque en realidad recuerdo que es un número. Y si yo derivara esto que está acá, nuevamente, si derivamos la base, sin tener en cuenta el exponente, derivamos base, esto es x más menos un número, su derivada sería 1. Y acá está la derivada, está el valor 1, solamente que está sobreentendido. Por ese motivo, entonces, todas estas integrales tienen el mismo tipo de solución. Sería el exponente acá más un número 1. Como el exponente era menos n, acá me olvidé de ponerle el menos n, acá tendría menos n más 1 sobre menos n más 1. Acá tendría menos n más 1, es decir, menos n más 2 sobre menos n más 2. Y así con todas, excepto la última, que es una función logarítmica. ¿Se entiende, chicos? Me quedó una duda de, Sí. o sea, ¿de dónde sacamos los valores A, B y las Ya lo letras? vamos a ver, ya lo vamos a ver. Primero Ah, vamos a bien, ver bien. cómo se resuelven las integrales, porque los valores A, B y S se calculan igual para todos los casos. Para todos los casos. Entonces, al final, vamos a ver cómo se calculan los valores A, B y demás. ¿Sí? Perfecto, ¿Estamos? perfecto. Profe, yo no entendí lo de menos n. Lo que hago es, la integral es esta, ¿no es cierto? A dividido x menos x1 elevado al orden de multiplicidad. Suponete que acá yo tuviera un 3. El orden de multiplicidad sería 3, porque esta es una raíz triple. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo tengo a dividido x menos el valor de la raíz elevado al cubo. Pero está acá en el denominador. Entonces, para poder acomodarlo como me sale en la tabla, ve que en la tabla no me sale como denominador, me sale como numerador. ¿Qué es lo que hago? Al exponente, que era 3, yo lo agarro y lo pongo como exponente negativo. Si yo tengo un exponente negativo, ¿qué es lo que tenés que hacer para resolver eso? Convertirlo en positivo. Y convertirlo en positivo es escribirlo así. ¿Se entiende? O sea, lo escribo de otra forma para poder compararlo con esta fórmula de la tabla. Porque en esta fórmula de la tabla me dicen que yo tengo una expresión, que en este caso sería x menos x1, elevado a un exponente numérico. No me dice que ese exponente tenga que ser positivo o negativo, me dice que tiene que ser un número. Y bueno, menos n es un número. Es un número negativo, pero es un número. ¿Se entiende? Sí, gracias. Bien, el exponente de al lado va a ser el menos 1
perdón, el 3, pero con una unidad menor. Es decir, yo acá no tendría que poner n menos 1, tendría que poner directamente 2. El que le sigue sería x menos 2, es decir, 3 menos 2 es 1, y ya estamos acá. Si este fuera el quinto grado, tendría a la quinta, a la cuarta, a la tercera, a la segunda, ¿se entiende? O sea, lo que hago es ir restándole un número hasta llegar al 1, ¿sí? Claro, eso habría que hacer. O sea, Ajá. según el grado, ir poniendo uno por... Exactamente, ¿se entiende? O sea, por Sí, eso depende del orden de multiplicidad y del valor que tenga. Puede tener cualquier valor. La raíz puede ser un número positivo, puede ser entero, puede ser fraccionario. Eso ya saben ustedes que las raíces pueden tener cualquier estructura. ¿Sí? ¿Se entendió? Bien, entonces, seguimos. El último caso particular que habría que analizar es qué pasa cuando son raíces complejas conjugadas. Primero, recordemos que cada vez que tenemos raíces complejas, los números complejos, que son raíces de un polinomio, aparecen de a pares. Aparecen de a pares porque el origen de un número complejo es una raíz de índice par y base negativa. Entonces, como las raíces de índice par tienen doble solución, por ejemplo, la raíz cuadrada de 4 no es 2, sino es más 2 y menos 2. Entonces, igual que si yo quisiera calcular la raíz cuadrada de menos 4, el resultado no va a ser solamente menos 2i o más 2i, son los dos valores. Cada raíz compleja me aparece como una raíz doble. Ahora, si yo calculo las raíces de q y me doy cuenta que son números complejos, no puedo usar estos números complejos para trabajar porque los números complejos, como deben haber visto ustedes en álgebra, se operan diferente que los números reales. Es decir, no se trabaja de la misma manera con números complejos que números reales. Lo importante es que yo tengo que saber cuánto valen las raíces complejas, es decir, tengo que saber cuánto vale la parte real y tengo que saber cuánto vale la parte imaginaria. O las calculo con la fórmula resolvente, el menos b más menos la raíz cuadrada y demás, o la calculo con algún otro proceso. Hay un par de procesos alternativos que quizá hayan visto en el práctico. El tema es que cuando yo sé cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria de cada par de raíces complejas, lo que vamos a hacer es agarrar y escribirlas de esta manera. Entonces, escribiéndolas de esta manera, desaparece la variable imaginaria i. Ya no está más la variable imaginaria i y se convierte en una expresión de tipo real, es decir, con elementos reales, porque alfa es un número, en la parte real es un número, y beta en la parte imaginaria también es un número, por lo cual ya se pueden escribir como si fuera una estructura con números reales sin variable compleja. Pero cada par de raíces representaría dos integrales. Por eso fíjense que en el numerador también hay un cambio, no me aparece la a sola, sino que me aparece la a con una x más la b. ¿Por qué? Porque cada integral de esta equivale a dos raíces complejas, no a una, a dos. Por lo cual, este integral se puede descomponer en dos. Yo tengo una integral donde tengo a por x dividido esto, y otra integral donde tengo b dividido esto que está acá. Y me quedarían dos integrales como siempre. Siempre hay tantas integrales como raíces. El tema es que lo que hace es agarrar al beta cuadrado este, que es un número, y lo saca como factor común, cosa de que pueda escribirlo de esta manera. Siempre es igual, porque siempre que yo tengo un número complejo voy a tener una parte real y una parte imaginaria. La parte real puede ser 0, es decir, el alfa puede ser 0, pero la parte imaginaria no. Entonces siempre vamos a tener una expresión de este tipo, donde yo voy a tener x menos un número, dividido otro, o x directamente dividido otro número, elevado al cuadrado más un 1. ¿Por qué lo escribe de esta manera? Porque una vez que lo escribió de esa manera, puede aplicar esta sustitución, que es siempre la misma, siempre exactamente la misma expresión,
y cuando sustituye le quedan dos integrales inmediatas. Una integral que corresponde al logaritmo, que sería la primera de las dos integrales, la que tiene a, y otra integral que corresponde a un arco tangente, que es la que tendría b. Pero son siempre iguales. Eso está desarrollado de forma completa en la hojita que yo les pasé, donde está el teórico de esto. Ahí está desarrollado paso a paso, pero es siempre lo mismo. Yo acá no se los desarrollo completo, porque en realidad para el teórico nosotros no vamos a resolver ejercicios, ya les dije, sino que vamos a simplemente razonar cuál sería un camino viable en qué y en cuáles determinadas condiciones, nada más. O sea que no vamos a trabajar resolviendo nada. Pero para el práctico yo ya les voy a subir una serie de ejercicios resueltos para que ustedes puedan ver cómo se trabaja en estos casos. El tema es que las soluciones ya están. Una sería un logaritmo, la otra expresión sería un arco tangente, y siempre se hace lo mismo, siempre exactamente igual. El cuarto caso que este método menciona, dice que puede ocurrir que en el divisor yo tenga combinación de raíces, o sea, raíces combinadas sería lo siguiente. Supongamos que este polinomio Q fuera de quinto grado y tenga una raíz, un par de raíces simples. Una raíz simple, un par de raíces múltiples, es decir, una raíz repetida, y un par de raíces complejas, en total 5. Si tiene una que es un número diferente de todo. Otra raíz que está repetida, tiene 2 veces el mismo valor. Y 2 raíces más que son complejas. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Según lo que el método me indica, es combinar los casos que nosotros hemos visto. A la raíz simple la trabajamos de esta manera. A la raíz doble la trabajamos de esta manera, y a la raíz compleja la trabajamos de esta forma. Es decir, si son raíces combinadas, hay que combinar los 3 casos que vimos por separado en uno solo, nada más. Eso es lo único que habría que hacer. Pero tiene la ventaja de que sigue siendo mecánico, no hay que razonar nada, no hay que, digamos, ponerse a pensar qué tipo de integral me va a quedar. Ya sabemos cómo nos va a quedar, porque cada caso tiene una estructura particular. Y ahora vamos a ir a lo que preguntaba el caballero recién, que es ¿cómo hago para saber cuánto vale A y cuánto vale B en todos estos casos? Y cuánto valen estas constantes no arbitrarias. Las constantes no arbitrarias se calculan siempre de la misma manera. Lo que yo tengo que hacer para calcular la constante arbitraria es igualar el integrando original, ¿sí?, que es el integrando original, con el divisor factoriado, igualarlo a los integrandos que tengo acá. Igualarlo significa poner esta expresión igual a esta expresión, porque de hecho es así. Si yo digo que este integral es la suma de una serie de integrales, entonces significa que este integrando es la suma de esos integrales. Eso para el primer caso que vimos sería esto que está acá abajo. ¿Ven? Acá está el integrando con el denominador fraccionario, y aquí está la suma de todos los integrandos que nosotros tengamos, que dependerá de la cantidad de raíces. Si yo acá tenía un polinomio de tercer grado, acá tendré 3 binomios y acá tendré 3 elementos sumados, A más B más D, con los correspondientes denominadores. Una vez que yo llego acá, lo que tengo que hacer es despejar P de X. Despejar P de X significa que yo voy a pasar todo este divisor para allá multiplicando. Entonces voy a multiplicar a este, voy a multiplicar a este, y voy a multiplicar todos los sumandos que tenga. Cuando yo multiplique me va a desaparecer el X menos X1, porque va a estar multiplicando y dividiendo y me van a quedar los otros. Cuando multiplique por este me va a desaparecer el X menos X2, porque está dividiendo, y me van a quedar todos los otros. Y así sucesivamente. Esa expresión se llama identidad polinómica. Y para encontrar el valor de A, de B y demás, lo único que tengo que hacer es darle a X, es decir, reemplazar la X de P y la X que estén acá
por los valores que yo obtuve para las raíces. Es decir, yo para calcular esto, primero calculé las raíces, o sea, primero calculé el valor de x1, el valor de x2, el valor de xn. Entonces, si yo agarro, por ejemplo, el valor de x1 y reemplazo las x por x1, acá me quedará un número, y cuando lo reemplace acá, como este b va a quedar multiplicado por x menos x1, se va a anular. Y se van a anular todo excepto A. A es el único que no se va a anular porque como se simplificó x menos x1, A me va a quedar multiplicado por un número. Y de ahí despejo la constante. Yo le he subido un ejercicio, como les decía, hay un ejercicio en el teórico resultado y le voy a subir ejercicio para que ustedes vean cómo se obtiene. Pero es muy sencillo, es muy mecánico, es siempre igual. Esa sigue siendo la gran ventaja de este método. ¿Se entiende entonces cómo se trabaja? ¿Sí? ¿Sí o no? Bien. Supongo que se entiende entonces cómo se trabajaría si se trata de un cociente polinomio. Como le digo, es siempre mecánico, siempre de la misma manera, no hay que andar razonando cómo sería la integral y demás. Bien, eso sería el primero de los métodos que se denominan de cálculo integral particulares. El segundo método es el que trabaja con funciones irracionales. Una función es irracional cuando la variable x se encuentra afectada de una raíz. O dicho de otra manera, cuando la variable x tiene un exponente fraccionario, porque recuerden que las raíces se pueden escribir como exponente fraccionario. Aquí también se trata de un método particular, por lo cual no es cualquier integral que tenga raíces, son algunas integrales. Lo importante es que la base, digamos, de las raíces, lo que está afectado de la raíz, no puede ser cualquier cosa. Hay dos alternativas posibles. La primera es que la base sea monómica. Monómica significa que lo que yo tengo afectado por la raíz es la variable solita, multiplicada por algún número o no, pero la variable sola. No hay ningún elemento, ni sumando, ni restando, ni... no. Por ejemplo, x al cuadrado, raíz cúbica, por ejemplo. O x a la quinta, raíz séptima. Esas son bases monómicas, ¿sí? No hay nada. O 2x al cuadrado, raíz cúbica. Es decir, algo que no tenga nada sumado ni restado. En ese caso, entonces yo lo que voy a tener es una expresión donde x me va a parecer afectada de distintas raíces, porque puede haber más de una x y más de una raíz. Por ejemplo, puedo tener x cuadrado raíz cúbica más x a la quinta raíz octava, por decirlo. Entonces tengo en la misma expresión dos variables x afectadas de dos exponentes fraccionarios diferentes. Entonces yo puedo tener acá un montón de variables afectadas de un montón de exponentes fraccionarios, no importa. Sirve para este método. Lo que yo tengo que hacer es sacar los denominadores, sacar los índices radicales, el b, el e, el n, y voy a calcular el mínimo común múltiplo de esos índices radicales, es decir, el mínimo común múltiplo de esos números, el múltiplo que sea común y que sea el menor de todos. Por ejemplo, si los números fueran 2, 4 y 3, o sea, los índices radicales fueran el de una raíz cúbica, el de una raíz cuarta y el de una raíz cuadrada, entonces el mínimo común múltiplo sería el número 12, que es el mínimo múltiplo común a los 3. Quiere decir que una vez que yo determine cuál es el mínimo común múltiplo, que en este caso lo hemos denominado alfa, voy a plantear esta sustitución. Voy a decir que a las letras X yo las voy a reemplazar por T elevado a este numerito que yo encontré como mínimo común múltiplo, al alfa. Calculo el diferencial porque se trata de una sustitución, derivamos a izquierda y derecha, despejamos el diferencial de X, me va a quedar esta expresión,
Y con esta expresión me voy a la expresión de la integral y reemplazo a todas las x que hay por t a la alfa. Lo que va a ocurrir es que las raíces se van a simplificar y lo que me va a quedar es una expresión que ya no va a tener raíces, sino que va a tener exponentes enteros. Es decir, me va a quedar t elevada a un exponente entero. Y eso significa que, como habíamos visto, esa es una integral inmediata, se puede resolver sin problema. Y así llegamos entonces a una integral de solución directa. Esto es si la base es monómica, pero le había dicho que admite dos tipos de base. El otro tipo de base que admite es una base binómica, pero el binomio, como dice acá, tiene que ser una raíz, tiene que ser una expresión de primer grado, es decir, tiene que estar la x con algún número sumado o restado, pero la x tiene que estar elevada a la primera potencia. Quiere decir tener algo así como, por ejemplo, 2x más 5, todo raíz cúbica. Esa es una integral que se puede resolver por este procedimiento. Es una de las posibilidades. Puede ser que la misma base binómica esté afectada de distintos exponentes, lo mismo que ocurría acá, que yo en la misma integral tenga el 2x más 5 elevado a... No hay problema si es la misma base que aparece después elevado a algún otro exponente diferente. En este caso arranca haciendo lo mismo, selecciona los denominadores de la raíz o los índices radicales y les calcula el mínimo común múltiplo, igual que recién. Una vez que calcula el mínimo común múltiplo, plantea la sustitución, que en este caso va a ser reemplazar la base, que es un binomio, por t elevado al exponente, que es el mínimo común múltiplo. Otra vez calcula el diferencial, reemplaza y otra vez, como acá me va a quedar t a la alfa, t a la alfa, t a la alfa, y alfa es un múltiplo común de b, se va a poder simplificar, es un múltiplo común de e, se va a simplificar, y toda la expresión se va a convertir en una expresión racional, que es inmediata. Entonces, este método funciona bien siempre y cuando, recuerden, las integrales sean de la categoría correcta. No estoy diciendo que todas las integrales que tengan raíces se pueden resolver por este camino. Estoy diciendo que algunas integrales que tienen raíces se pueden resolver por este camino. Y hay otras integrales que no tienen raíces y que tienen raíces y que no se pueden resolver por este camino. ¿Queda claro, chicos? ¿Se entiende? Sí, queda claro, profe. Sí, profe, se entiende. Bien, ya le voy a mostrar, ya le dije, le voy a subir una hojita con un montón de ejemplos para que ustedes, viendo esto, que ya le voy a subir la clase esta grabada, ya la estoy grabando, ustedes viendo lo que yo les voy explicando y viendo los ejemplos calculados, van a poder darse cuenta de cuál es la situación. Bien, vamos a ver entonces el último método particular que hay, que es el denominado método de integración de funciones circulares. Acá les voy a hacer una aclaración. En este método yo les voy a explicar a ustedes las tres, digamos, mecánicas teóricas que existen para este método. Pero en el práctico, este método se subdivide en una mayor cantidad de casos. Yo no sé si el ingeniero Calustián se los desarrolló a todos o no, pero yo les voy a pasar una hojita donde están todos los subcasos que hay, porque como que este método se subdivide en tres estructuras principales que a su vez tienen un montón de alternativas dependiendo de cómo son las integrales que ustedes están resolviendo. Entonces, yo les voy a subir esa hojita también, por la duda, Carlos Calustián no se los haya dado de esa manera, pero para que les sirva como información para cuando ustedes tengan que resolver estos ejercicios, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver acá es solamente, por decirles de alguna manera, la estructura básica del método, es decir, los tres casos principales, en los cuales se basan todos los otros subcasos que existen.
Se trata de integrales en las cuales yo tengo la función seno, coseno, tangente, pero están, digamos, representadas de forma aislada o en algunos casos combinadas de una manera muy básica, por cocientes o productos puros. Cuando habla de cociente o productos puros se refiere a que yo tengo, por ejemplo, el seno por el coseno y nada más. No tengo más x ni dividido tangente de x, no. Seno por coseno y nada más. O seno dividido coseno y nada más. O integral en donde está solo el seno, solo el coseno o solo la tangente afectado de exponentes de tipo entero, de números enteros, ¿sí? No de raíces, de números enteros. En ese caso, entonces, plantea la posibilidad, como les decía, de descomponer eso en tres posibles situaciones. La primera sería que aparece solo la función seno, coseno o tangente, pero no tienen ninguna potencia, quiere decir están elevados a la primera potencia. Aparece solo el seno solito, el coseno solito, o la tangente solita, sin estar afectada de ninguna potencia. Entonces, en el integrando tengo solo el seno, solo el coseno, solo la tangente. Obviamente se trata de una integral que no es inmediata. Si yo tengo la integral del seno de x, ya sabemos que esa integral es inmediata y su solución es menos coseno de x. ¿Por qué? Porque la derivada del coseno es el seno. Pero sería, por ejemplo, una integral del tipo 1 sobre el seno de x. Entonces yo tengo aquí la integral en donde me aparece solo el seno, solo el coseno, solo la tangente, por ejemplo, 1 sobre el seno de x, o 1 sobre el coseno de x. ¿Sí? En esas integrales yo no tengo la resolución inmediata. Entonces, ¿qué puedo hacer? Me dice que utilice estas sustituciones, que no parecen ser muy sencillas, pero son las sustituciones que me recomiendan. Incluso en la hojita del teórico que yo les pasé, está la explicación de cómo se llega a esta fórmula, de dónde es que llegan a esta fórmula para el seno, a esta fórmula para el coseno, a esta fórmula. Hay que usar las tres y depende la función que esté en la integral. Si en la integral está el seno, utilizo esta fórmula. Si en la integral está la tangente, utilizo esta fórmula. O sea, depende cuál sea la función que está en la integral, utilizo una de estas tres fórmulas. El diferencial ya me lo dan calculado, o sea, no tengo que ponerme a calcular el diferencial, derivar a derecha, izquierda, ver qué es lo que pasa. No, ya me lo dan calculado. Si yo hago esa sustitución, la integral se va a convertir en una integral racional. Nuevamente me va a quedar la letra t afectada de un exponente entero. Y esa integral va a ser inmediata. Me va a quedar como si fuera un polinomio en la variable t y se puede resolver sin problema. ¿Sí? Y si me llegara a quedar una división, bueno, ya hemos visto cómo resolver las integrales de funciones fraccionarias racionales, las que son cocientes de polinomios. El tema es que uno puede preguntarse, ¿cómo hago para volver a la variable x? Porque hay que aplicar una antisustitución. Recuerden que esta es una sustitución. Bueno, también me dan la fórmula de antisustitución. O sea, me dicen, después que usted resuelva, agarre las letras t y cámbielas por tangente de x sobre 2 y ya está. Es decir, es un método complejo, entre comillas, porque plantea una sustitución que no parece ser sencilla, pero tiene la gran ventaja de que me dan toda la fórmula, me dicen qué sustituir, cuál es el diferencial y cuál es la antisustitución. Es decir, a pesar de que no es un método directo, porque trabaja con la sustitución, me dan todos los elementos que yo necesito. No necesito pensar ni qué cambiar, ni cómo cambiarlo, ni calcular el diferencial, ni calcular. Todo me lo dan servido en una listita de fórmulas para utilizar. El primer caso sería si está el seno, el coseno, la tangente sin exponente. El segundo caso sería cuando tienen un exponente par. Esto sería que entonces
me va a aparecer solo la función seno o coseno, ya no está más la tangente, es solamente para el seno o el coseno, afectado de un exponente par. Yo acá para poner un exponente par utilicé la expresión 2n. ¿Por qué? Porque todo número par es un múltiplo del 2. N puede ser cualquier número entero, pero el 2 es siempre el que multiplica. Es decir, para que sea par tiene que ser 2, 4, 6, 8, 10, bueno. El número 2 es 2 por 1, el número 4 es 2 por 2, el número 6 es 2 por 3. Ven que siempre a todo número par se lo puede descomponer como un múltiplo del 2. Una integral de este tipo sería que yo tenga, por ejemplo, 1 sobre el seno cuadrado. En lugar de tener, como recién, 1 sobre seno, ahora tenemos 1 sobre seno cuadrado. O tengo la integral del seno cuadrado, o la integral del coseno cuadrado. Bueno, en este caso, entonces me recomiendan otra sustitución parecida a la de recién, con unas fórmulas diferentes. Si el seno cuadrado será este, si el coseno cuadrado será este, y acá tengo el diferencial, ¿sí? Ya tengo el diferencial calculado, y si yo hago eso, voy a llegar nuevamente a una integral de tipo racional, con exponente entero. T me va a quedar elevado a un exponente entero, y yo la puedo resolver directamente o aplicando el método particular. Nuevamente me dan todas las fórmulas porque también me dan la antisustitución. Es decir, también me dicen cómo sería la antisustitución, cómo sería la manera de volver después que resolví a la variable x. Me dicen la antisustitución es tangente de x igual a t. Tengo otra vez todos los elementos. Este es para el caso en el que esté afectada de un exponente par, ¿sí? Un exponente de tipo par. Pero ustedes me pueden decir, bueno, profe, pero ahí dice que es el seno cuadrado, y si yo acá tengo seno a la cuarta, y bueno, si yo tengo seno a la cuarta, acuérdense que seno a la cuarta, por eso está escrito así, sería como poner seno al cuadrado, todo al cuadrado. Entonces lo que yo voy a hacer es, al seno cuadrado lo voy a representar por esto, y a todo esto lo voy a elevar al cuadrado. Y si es el seno a la sexta, y bueno, seno a la sexta será 2 por 3. Quiere decir que yo voy a tener seno al cuadrado, todo elevado al cubo. Entonces voy a poner esta expresión, y a toda esta expresión la voy a elevar al cubo. Como ven, siempre se puede aplicar. Siempre que sea un número par, yo voy a poder ejecutar el reemplazo y la sustitución correspondiente. El último caso general que nosotros vemos es el caso en el cual ahora también tengo solo la función seno coseno, pero afectada de un exponente impar, un número impar, es decir, el número que me figura como exponente es un número impar. Igual que recién vamos a razonar que a todo número impar yo lo puedo descomponer en un múltiplo del 2 más 1. Hagamos una prueba. Supongamos que el exponente impar es 5. Quiere decir que yo a 5 lo puedo descomponer en 2 por 2, que es 4, más 1, 5. Si el número impar es 7, bueno, a 7 yo lo puedo descomponer en 2 por 3, más 1. Y de esa manera, yo siempre que tengo un número impar, puedo hacer esta especie de cuentita con el exponente. ¿Por qué tengo que hacer esa cuentita? Porque lo primero que hace este método es descomponer el exponente, ¿ven? Tiene el exponente P y lo descompone en 2 por n más 1. Si P es 5, ya dijimos, será 2 por 2 más 1. Si es 7, será 2 por 3 más 1. Si es 9, será 2 por 4 más 1. Entonces, así yo voy a tener un exponente descompuesto, y como yo tengo las propiedades de potencia, recuerden que potencia de potencia se multiplican los exponentes, producto de potencia de igual grado se suman los exponentes. Entonces, a esta expresión yo la puedo escribir siempre así, con el seno al cuadrado adentro, ¿sí? Eso es lo que les decía recién acá. Yo puedo poner el cuadrado adentro y el n afuera, eso es lo que les mencionaba acá, porque acá tengo potencia de potencia, entonces me queda 2 por n, y como es un producto de potencia de igual base, acá está el seno y acá está el seno, los exponentes se suman, entonces tengo 2 por n más el exponente de este que es 1.
siempre puedo hacer lo mismo, siempre exactamente igual. Acá me va a quedar siempre una función, el seno o el coseno al cuadrado. Entonces, por la identidad trigonométrica fundamental, yo lo puedo escribir así. Lo cual significa que me va a quedar una función al cuadrado y la otra función, la contraria, a la primera potencia, siempre. Esto es si fuera, por ejemplo, el seno a la quinta. Una vez que llegamos ahí, entonces reemplazo el coseno de x por t, calculo el diferencial y llegamos a una integral racional porque todo se me va a convertir en t elevado a un exponente entero y lo voy a poder resolver y demás. Esto es si se trata de la función seno. Y si se tratara de la función coseno, pasa exactamente lo mismo. A P lo descompongo en 2n más 1. Acá me va a quedar el coseno al cuadrado. Acá me va a quedar una potencia cualquiera. Y acá el coseno a la 1. Al coseno al cuadrado lo reemplazo por la identidad trigonométrica. Y otra vez, si se fijan, me queda una función al cuadrado y la opuesta, o sea, la otra función a la primera. Siempre igual. En este caso usa otra sustitución, no usa el coseno, sino utiliza el seno. La moraleja es, de las dos funciones que me quedan, sustituyo la que está al cuadrado, no la que está a la primera potencia. Entonces, si la que me quedó al cuadrado era el coseno, sustituyo el coseno. Si la que me quedó al cuadrado era el seno, sustituyo el seno, resuelvo, saco el mínimo, saco el diferencial, despejo y otra vez llego a una integral de tipo racional. Esa es la mecánica, como les decía, le voy a pasar ejercicio resuelto para que ustedes revisen la mecánica. Este método es bastante bueno si las integrales se encuadran en esta categoría porque se resuelve muy fácil. Es cuasi mecánico, son siempre los mismos pasos, siempre los mismos procedimientos. Hasta acá llegan los métodos teóricos. Estos serían los métodos digamos, a las alternativas teóricas. O no hay ningún exponente, o hay un exponente par, o hay un exponente impar. No hay más alternativas teóricas. En el práctico, como les decía, hay una serie de opciones más, una serie de subcasos, podríamos llamarlo, que tienen que ver con la posibilidad de que en la misma integral me aparezca el seno y el coseno. Por ejemplo, producto con ambas funciones afectadas de exponentes pares, producto con una función afectada de un par y la otra impar, cociente con ambas funciones afectadas de exponentes pares, cociente con ambas funciones impares, cociente con el numerador afectado del impar y la otra. O sea, hay una serie de funciones, yo acá le he puesto de manera similar a este caso, y yo le voy a subir esta hojita donde están explicados los procedimientos en todos los casos que se pueden dar como factibles de ser, digamos, resueltos por este método. Se entiende entonces básicamente como el método de integración de funciones circulares. Como les decía, toda esta parte teórica que nosotros hemos visto de integrales indefinidas y demás, apunta más al manejo de la conceptual de los métodos que ustedes van a resolver en el práctico, porque nosotros en la teoría vemos bastante poco de lo que es integración. Integración es mucho más corta en la teoría que en el práctico. En el práctico es más compleja porque sí hay que ver toda la alternativa, hacer una especie de barrido de todas las posibilidades. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Sí, profe. Recuerden que yo en el teórico no les voy a preguntar, a ver, dígame cómo es el método, sino que vamos a plantear una situación, digamos, específicamente vamos a trabajar con la aplicación de la integración, que es el cálculo de área. Entonces, a lo sumo le preguntaremos, a ver, ¿cómo se podría integrar el área que va de acá hasta acá? Ustedes me dirán, y puedo usar el método tal, haciendo tal cosa. No vamos a detenernos en que ustedes desarrollen estos contenidos. Estos contenidos les sirven sobre todo para entender los procesos de cálculo que sí les pueden tomar en el práctico. ¿Queda claro entonces? ¿Sí? Bien. Entonces, voy a dejar de compartir en la pantalla. Quedamos entonces de acuerdo
esto es lo último que nos faltaba, ¿sí? Lo último que nos faltaba de la parte de integración indefinida. Como les decía, entonces quedamos de acuerdo que yo les doy clase el lunes que viene a pesar del feriado, así vemos integrales definidas, que sería la última parte, la más importante quizá porque es en la que nosotros vamos a basar más la evaluación de la parte teórica, porque es lo que realmente más importa en el teórico, cómo se aplica el concepto integral, y ustedes así nos quedaría el último lunes, es decir, el lunes previo, el lunes 19, para poder hacer una revisión de los temas y una especie de simulacro del el parcial. ¿Queda claro eso? ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? profe. Perfecto. Perfecto. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran consultar con esto que hemos visto? ¿No? Bueno, chicos, si no tienen duda, entonces los libero para que puedan continuar con la actividad que tienen planificada para el día de hoy. Y yo les voy a estar subiendo, como les decía, esta hojita donde se completan los métodos de cálculo de las integrales trigonométricas y una hoja con ejercicios resueltos para que ustedes tengan la posibilidad, mientras revisan, obvio les voy a subir esta clase grabada, y así ustedes mientras revisan los contenidos de esta clase pueden ir viendo ejemplos de cálculo efectuados en base a estos procedimientos, que sería básicamente lo que hacen en el práctico. O sea, cuando en el práctico agarran uno de estos métodos y van viendo cómo se trabaja con el método paso a paso. ¿Sí? Y le voy a subir las clases que les decía, las clases grabadas de la parte práctica de cálculo diferencial y cálculo integral para que también les sirva. Estamos de acuerdo, chicos. Entonces, nos vemos el próximo lunes. Recuerden que a pesar del feriado, les voy a dar clase poniéndome de acuerdo con ustedes. Ahora, si ustedes consideran que no quieren tener clase porque es feriado, me avisan, ¿eh? Yo no tengo problema. ¿Sí? Profe, Sí, diga. profe, Sí, sí, te que escucho. para derivadas nos había subido una tabla de las derivadas. ¿Tiene la misma tabla pero de integrales? Sí, Por ahí te puedo dando pasar vueltas. una tabla de integrales. ¿Sí? Sí, sí, les puedo subir una tabla de ¿La tiene? integrales, ¿no? Gracias. Bueno, perfecto. Gracias, gracias. Perfecto, chicos. Entonces nos vemos. Les agradezco que hayan participado de la clase y bueno, estamos en contacto. Cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden consultar al mail y vemos cualquier situación particular que pueda darse. Una cosita, supongo que todos se habían podido inscribir para rendir el parcial. Si no se han podido inscribir, ya después les voy a avisar cómo hacer para inscribirse en el curso para el segundo parcial, si no es que se inscribieron ya para el primero. ¿Estamos? Perfecto, Perfecto, profe. chicos. Nos vemos.